Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un libro que la verdad está cambiando cómo muchos entienden el dinero. Se trata de Cómo piensan los ricos, de Morgan Housel. Y la idea de partida es muy potente. Dice que el éxito financiero no es como la física, ¿sabes? No es una ciencia exacta en la que aplicas una fórmula y ya está. No, para nada. Housel sostiene que es más bien una habilidad blanda, que tiene que ver con cómo nos comportamos, con nuestra psicología. Precisamente. Y ese es el objetivo de nuestra conversación de hoy, ¿no? Desgranar un poco esas ideas clave que propone Housel sobre la riqueza, la avaricia, la felicidad. Todo esto basándonos en los extractos que tenemos del libro. No vamos a hablar de qué acciones comprar ni nada de eso, sino de los patrones de comportamiento, de las historias, de las trampas mentales que definen cómo nos relacionamos con el dinero. Claro. Que muchas veces lo que pasa aquí en la cabeza es más importante que cualquier hoja de cálculo. Pues si te parece, empecemos por una de las ideas que a mí más me chocó al leerlo, la de nadie está loco. Suena, a primera vista suena raro, porque todos vemos a gente tomar decisiones con su dinero que parecen una auténtica locura. Claro, pero es que el argumento que da es muy convincente. Él dice que cada persona toma decisiones que para ella, en ese momento, tienen todo el sentido del mundo. ¿Y por qué? Pues porque nuestras experiencias personales, lo que hemos vivido cada uno, aunque sea una fracción diminuta, ridícula, de lo que ha pasado en el mundo, la cifra que da es un 0,000001%. Una nada. Exacto. Pues esa nada conforma hasta el 80% de cómo vemos el dinero. Lo que vivimos en carne propia nos marca a fuego. Muchísimo más que cualquier lección de un libro de texto. Entiendo. Es como intentar explicarle lo que es el miedo a las alturas a alguien que nunca se ha asomado a un precipicio. El libro pone ejemplos muy claros de esto, ¿verdad? Sí, son muy buenos. Por ejemplo, una persona que creció en la pobreza. Ve el riesgo y la recompensa de una forma totalmente distinta al hijo de un banquero rico. Claro. Para el primero, comprar un billete de lotería a lo mejor no es una locura. Quizá es la única esperanza real que percibe para cambiar su vida. Para el segundo, es un despilfarro estadísticamente absurdo. O el ejemplo de la inflación. Nuestra generación, que no la ha vivido de forma salvaje, no entiende esa desconfianza que tienen nuestros padres o abuelos a tener el dinero quieto en el banco. Moldea tu visión del mundo. Compara a dos personas, una nacida en 1950. En su juventud vio un mercado de valores que estaba plano, no crecía. Vale. Y ahora, otra persona nacida en 1970. En ese mismo periodo de su vida, vio cómo el mercado se multiplicaba por 10. Menuda diferencia. La primera aprendió que las acciones son arriesgadas y dan poco. La segunda, que son una máquina de hacer dinero. Y ninguna de las dos es más inteligente que la otra. Es solo la ventana del mundo que les tocó ver. Claro. Al final, como dice Housel, estas decisiones no se toman en un laboratorio con un Excel. Se toman cenando en casa, con tu pareja o en una reunión donde el ego, el orgullo, el miedo, todo eso influye. Exacto. No hay una respuesta racional única, sino lo que es razonable para cada persona y su historia. Lo que nos lleva a una pregunta interesante. Si el comportamiento es tan importante, ¿podría una persona sin ninguna formación financiera, pero con el carácter adecuado, superar a un experto de Wall Street? Esa es la pregunta del millón, sí. Y el libro la responde con dos historias que son como la noche y el día. Por un lado tenemos a Ronald Read, quien era... Invirtiéndolo en acciones de empresas grandes, de las de toda la vida. Y esperando. Décadas. Pura paciencia. Increíble. Dejó casi todo el dinero al hospital y a la biblioteca de su pueblo. Menuda historia. ¿Y en el otro extremo? ¿Quién está? Richard Fuscone. El prototipo del éxito, vamos. Graduado en Harvard, máster en finanzas, un alto ejecutivo de Merrill Lynch. Se retiró a los 40 para dedicarse a la filantropía y vivía en una mansión de casi 2.000 metros cuadrados, con ascensores, 7 baños. Madre mía. El mantenimiento mensual de esa casa costaba más de lo que Ronald Read ganaba en un año. Suena que esto no acaba bien para él. No. La crisis de 2008 le pilló endeudado hasta las cejas, con un apalancamiento altísimo. La codicia, el querer siempre más, le hizo asumir riesgos que no podía soportar. Y lo perdió todo. Todo. Pocos meses antes de que Ronald Read, el conserje, dejara su fortuna, la mansión de Fuscone se vendió en una subasta por quiebra, por un 75% menos de lo que había costado. El contraste es que es brutal.
La paciencia del conserje aplastó la inteligencia del ejecutivo de Harvard. Es que demuestra la tesis del libro de una forma casi de película, ¿no? El éxito financiero no es una ciencia, el comportamiento lo es todo. Desde luego. Piénsalo un momento. En casi ninguna otra cosa, un aficionado podría tener un resultado 1.000.000 de veces mejor que un profesional de élite. No vas a ver a un albañil amateur levantar un rascacielos mejor que un arquitecto famoso, pero en las finanzas sí. Y eso es porque la suerte y el riesgo tienen un papel descomunal. Sí, pero espera, atribuir tanto a la suerte a veces es un poco incómodo. Cuando pensamos en Bill Gates, por ejemplo, pensamos en su genialidad, en su visión. El libro le quita mérito. No le quita mérito para nada, pero lo pone en contexto. La brillantez de Gates es innegable, pero Housel subraya la increíble cadena de suerte que tuvo. Gates fue al Instituto Lakeside, que en 1968 fue uno de los poquísimos institutos del mundo que tenía un ordenador. Ah, Fue una casualidad de 1 entre 1.000.000. Si hubiera ido a cualquier otro instituto, su historia seguramente sería muy diferente. vale, entiendo el factor suerte. Pero has mencionado también el riesgo. Son las dos caras de la misma moneda. En ese mismo instituto, Lakeside, Gates tenía un amigo inseparable, Kent Evans. Igual de brillante que él. Compartían la misma pasión. Estaban, destinados a fundar Microsoft juntos. ¿Y qué pasó? Que murió en un accidente de montaña antes de graduarse. Un suceso también con una probabilidad de 1 entre 1.000.000. La suerte para Gates, el riesgo para Evans. Son fuerzas que no controlamos y que a menudo, subestimamos. Esta dualidad entre suerte y riesgo, entre ganar y perder, me lleva a otra distinción del libro que me pareció muy reveladora. Y es que ganar dinero y conservarlo son dos habilidades totalmente distintas. Sí, es una de las ideas centrales. Para ganar dinero, a menudo tienes que asumir riesgos, ser optimista, exponerte. Piensa en alguien que monta una empresa. Pero para conservarlo, necesitas justo lo contrario, ¿no? Exactamente. Conservar el dinero requiere humildad, requiere una cierta paranoia incluso. Implica tener miedo de que lo que has ganado pueda desaparecer en un momento. Y sobre todo, ser consciente de que la suerte te ayudó y que esa misma suerte puede no volver. Y las habilidades que te hacen rico pueden ser las que te arruinen. Justo. Si no cambias el chip, sí. ¿Hay algún ejemplo en el libro que ilustre esta trampa? El de Jesse Livermore es perfecto. Livermore fue un especulador de bolsa mítico a principios del siglo XX. Durante el crack del 29, mientras todo el mundo se arruinaba, él apostó a la baja y ganó el equivalente a 3.000 millones de dólares de hoy. Una pasada. Se convirtió en una leyenda. Un genio ganando dinero, vamos. Un genio absoluto, al que, claro, el éxito se le subió a la cabeza. Me lo imagino. Se volvió tan confiado en su propia genialidad que empezó a hacer apuestas cada vez más grandes, más apalancadas, convencido de que podía predecirlo todo. En los 4 años siguientes, lo perdió todo. Absolutamente todo. La misma audacia que le hizo rico le llevó a la ruina. ¡Qué historia! Entonces, si ganar y conservar son casi opuestos, ¿cuál es la habilidad financiera más importante de todas? La supervivencia. Simplemente, seguir en el juego. Housel pone el ejemplo de Warren Buffett. Siempre se habla de su genio para encontrar empresas baratas, y lo es. Pero su verdadero superpoder es haber sobrevivido. Haber aguantado. Claro, en 75 años como inversor ha vivido 14 recesiones. Nunca se ha endeudado en exceso, nunca ha entrado en pánico vendiendo en el peor momento, nunca ha manchado su reputación. Simplemente, ha perdurado. Y la supervivencia es lo que te da tiempo. Y el tiempo es el ingrediente secreto para que funcione esa fuerza casi mágica, el interés compuesto. Aunque sinceramente es un concepto que a nuestro cerebro le cuesta mucho visualizar. Nos cuesta porque pensamos de forma lineal, no exponencial. Y por eso la analogía que usa Housel es tan brillante. No habla de dinero, habla de las glaciaciones. Las eras glaciales. ¿Qué tienen que ver con mi cuenta bancaria? Pues mucho más de lo que parece. Se creía que las eras glaciales las causaban inviernos superfríos. Pero la teoría correcta, la de Milankovitch, es mucho más sutil. Dice que la causa no son los inviernos gélidos, sino los veranos que son un poquito más frescos de lo normal. Veranos frescos. No parece para tanto. Ahí está la clave. Un verano un poco fresco impide que toda la nieve del invierno se derrita. Queda una pequeña base. Vale. Al invierno siguiente, nieva sobre esa base. La capa es más gruesa. Esa capa refleja más luz solar, lo que enfría un poco más el planeta. El siguiente verano es aún más fresco.
y se derrite menos nieve todavía. Es un ciclo que se retroalimenta. Justo. Un cambio minúsculo mantenido durante miles de años acaba cubriendo continentes enteros de hielo. No hace falta una fuerza tremenda para obtener resultados tremendos. Solo una pequeña ventaja constante a lo largo de mucho tiempo. Qué buena imagen. No es un gran evento, es una pequeña ventaja que se acumula sin parar. Y eso es el interés compuesto. Exactamente. Y volviendo a Warren Buffett, su historia es la glaciación de las finanzas. Su habilidad es innegable, pero su secreto, su verdadero secreto, es el tiempo. El libro da un dato que te vuela la cabeza. De los 84.5 millones de dólares de su patrimonio, 81.5 mil los consiguió después de cumplir 65 años. Espera, repite eso. El 90 y tantos % de su fortuna la ha generado cuando la mayoría de la gente está ya jubilada. Sí. Es increíble. Tuve que leerlo 2 veces. Te cambia la perspectiva por completo. No es un pelotazo. Es un proceso larguísimo. Housel hace el cálculo. Si Buffett hubiera empezado a los 30 y se hubiera retirado a los 60 para jugar al golf como hace mucha gente, ¿nadie habría oído hablar de él? Su patrimonio sería de unos 12 millones de dólares. Mucho dinero, sí, pero un 99,9% menos de lo que tiene. Su secreto es haber sido un buen inversor durante 75 años seguidos. Pero esto me lleva a una pregunta un poco inquietante. Si la clave es la paciencia, el tiempo, ¿por qué vemos a gente que ya es riquísima arriesgarlo todo por tener más? Pienso en los casos del libro, como Rajat Gupta o Bernie Madoff. Es la gran paradoja. Rajat Gupta, consejero de Goldman Sachs, retirado con 100 millones de dólares de patrimonio. Una fortuna. Para vivir varias vidas. Desde luego. Pero quería ser multimillonario. Y por unos pocos millones más, se metió en un caso de tráfico de información privilegiada que le costó la reputación, la libertad y acabó en la cárcel. Y Madoff ni siquiera necesitaba el dinero de la estafa. Su negocio legal ya era un éxito increíble. Su negocio de creación de mercado era legítimo y le daba entre 25 y 50 millones al año. Ya era asquerosamente rico. Entonces, ¿por qué? Ambos arriesgaron lo que tenían y necesitaban por algo que no tenían ni necesitaban. Y el libro lo achaca a un concepto clave: la meta que se mueve. Cuando tus expectativas crecen al mismo ritmo que tus resultados, o más rápido, nunca sientes que tienes suficiente. Es la trampa de la comparación social, ¿no? Siempre hay alguien con un yate más grande. Es un veneno. Es una batalla que no puedes ganar. Y para intentar seguir el ritmo, empiezas a asumir riesgos cada vez mayores. Housel da 4 claves para evitar esto. Primero, la habilidad más difícil es conseguir que la meta deje de moverse. Segundo, entender que la comparación es un juego perdido. Ya. Tercero, que suficiente no es poco. Es darte cuenta de que el apetito de más te lleva al arrepentimiento. Y cuarto, que hay cosas como la reputación o la familia que no tienen precio y por las que nunca merece la pena arriesgar. Entonces, si acumular más y más no es la solución, ¿cuál es el verdadero objetivo del dinero? El libro tendrá una idea sobre esto, imagino. La tiene, y es muy poderosa. Dice que la riqueza no son los coches caros ni las joyas. Eso es gasto. La riqueza es lo que no se ve. ¿Cómo que no se ve? Son los activos financieros que todavía no has convertido en cosas. Es el dinero que te da opciones, flexibilidad, la capacidad de decir no a algo que no quieres hacer. ¿Y esa riqueza invisible? ¿Qué es lo que compra en realidad? Compra lo más valioso que existe: el control sobre tu propio tiempo. El libro cita una investigación de un psicólogo, Angus Campbell, que es fascinante. Descubrió que el factor más potente para la felicidad no es el sueldo, ni el tamaño de la casa, ni el prestigio. Es tener una fuerte sensación de controlar la propia vida. La capacidad de levantarte por la mañana y decir, hoy puedo hacer lo que me dé la gana. Ese es el máximo dividendo del dinero. Exactamente. No hay mayor lujo que ese. El dinero compra tiempo y opciones. Tener un colchón de emergencia de 6 meses te da control sobre tu jefe. Ahorrar te da la libertad de cambiar de carrera si la tuya no te gusta, o de jubilarte antes. Te da autonomía. Y es una reflexión muy potente, sobre todo hoy en día. Porque, aunque seamos de media mucho más ricos que hace 50 años, los niveles de felicidad no han aumentado. Hemos usado esa riqueza para comprar más cosas, pero a menudo a costa de perder el control de nuestro tiempo. Totalmente. Housel señala que muchos trabajos, sobre todo los de oficina, han perdido sus límites.
La fábrica ya no es un sitio al que vas de 9 a 5. La fábrica es tu portátil. Tu portátil, tu móvil, tu propio día. Puedes estar trabajando a las 10 de la noche desde el sofá. Hemos ganado riqueza material, pero hemos perdido una parte de esa autonomía que es el verdadero motor de la felicidad. Al final, todo vuelve a la misma idea. La gestión del dinero tiene menos que ver con las mates y mucho más con la psicología. Se trata de entender nuestros sesgos, de ser razonable en lugar de fríamente racional y de valorar la supervivencia y la paciencia. Y como decíamos al principio, no hay una única respuesta correcta. Cada persona tiene sus metas, sus experiencias. Quizá lo más importante es definir a qué juego estás jugando. ¿Es a corto o a largo plazo? Y una vez lo sepas, es crucial no dejarte influir por los que están jugando a un juego completamente distinto. Y para terminar, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión final que plantea el libro y que a mí la verdad me dejó pensando varios días. Se basa en un concepto que los psicólogos llaman la ilusión del fin de la historia. Suena interesante. Es la tendencia que tenemos a ser muy conscientes de cuánto hemos cambiado en el pasado, pero a la vez a subestimar enormemente cuánto cambiarán nuestras metas y deseos en el futuro. Ah, ya veo. Si esto es así, y parece que lo es, ¿cómo podemos planificar financieramente para un yo futuro que apenas conocemos? ¿Qué significa realmente planificar a largo plazo cuando la persona para la que ahorramos es en cierto modo una completa desconocida?